La vecindad siempre había tenido su aire extraño. Aunque para los niños era un lugar de juegos y travesuras, en ciertas noches, el silencio se volvía pesado, como si algo invisible caminara por los pasillos desiertos. Las paredes húmedas dejaban escapar crujidos, y los focos amarillentos parpadeaban como si se negaran a iluminar lo que en verdad ocurría en ese lugar. Fue en una de esas noches cuando todo comenzó. Doña Florinda había decidido expandir sus horizontes, rentando un pequeño local frente a la vecindad. Oficialmente lo llamaba el restaurante, aunque todos sabían que no era más que una fonda barata. Con un par de mesas, manteles manchados y una cocina que olía a aceite rancio, lo mantenía abierto durante el día para servir platillos sencillos. Nadie se sorprendió cuando el chavo, siempre con hambre, le pidió trabajo allí. Doña Florinda. ¿Me deja ayudarle?, preguntó el niño, con esos ojos vacíos que a veces parecían demasiado profundos para un huérfano. Está bien, chavo. Pero no me causes problemas. Tú limpiarás las mesas, barrerás y, bueno, podrás comer lo que sobre. El trato estaba hecho. Desde entonces, ambos pasaban las tardes en la fonda, atendiendo a los pocos clientes que se atrevían a entrar. Pero lo extraño empezó después, cuando se rumoró que por las noches, el local quedaba abierto. Al principio nadie lo notó. La vecindad era un lugar donde las rarezas eran tan comunes como las deudas del señor Barriga. Sin embargo, poco a poco, los inquilinos comenzaron a observar detalles inquietantes. La Chilindrina, una noche, juró haber visto sombras moviéndose dentro de la fonda, mucho después de que todos se habían ido a dormir. Papá. Yo vi a alguien ahí adentro. Alguien que no era el chavo ni doña Florinda. Don Ramón, medio dormido, la regañó. No inventes, hija. Eso debe haber sido un perro o un borracho. Pero no fue la única. La bruja del 71, mirando por la ventana de su casa, notó figuras entrando a la fonda en la madrugada. Personas encapuchadas, que parecían cargar bultos pesados. El miedo le heló la sangre, pero prefirió callar. El único que realmente prestó atención fue el profesor Girafales. Una tarde, mientras visitaba a doña Florinda, notó algo peculiar. Señora Florinda. ¿Por qué ese olor tan extraño en su restaurante? No es precisamente comida. Doña Florinda, con una sonrisa forzada, contestó. Debe ser por el aceite viejo. Mañana cambiaré la grasa, profesor. Pero no era aceite. Era un hedor metálico, como a hierro oxidado y carne cruda, que se impregnaba en las cortinas y el suelo. Kiko también empezó a sospechar. Su madre lo obligaba a no entrar a la fonda después de cierta hora, pero una madrugada, despertó al escuchar pasos. Corrió a la ventana y vio a su madre. Acompañada del chavo. Ambos caminaban hacia el local, cargando cubetas vacías y una escoba ensangrentada. Mamá. Chavito. Susurró, aterrado, escondiéndose para que no lo vieran. Al día siguiente, todos se comportaban como siempre. Doña Florinda regañaba a don Ramón, el chavo jugaba con Kiko y la Chilindrina, y el profesor Girafales llegaba con su ramo de flores. Pero había algo en la mirada del niño que había cambiado. Sus ojos, antes ingenuos, parecían más oscuros, más hundidos. Como si ya no solo tuviera hambre de pan o tortas, sino de algo más. Las noches siguientes, el profesor y Kiko decidieron vigilar. Se escondieron tras la reja de la vecindad, observando el local. A las 12 en punto, las luces se encendieron solas, y la puerta de la fonda quedó abierta. Entonces, comenzaron a llegar hombres extraños. No eran vecinos, ni clientes habituales. Vestían chaquetas largas, rostros cubiertos, y cargaban cajas de madera que dejaban sobre las mesas. Se escuchaban golpes sordos, gemidos ahogados, y luego... silencio. Después, risas apagadas y el sonido de cuchillos contra hueso. Kiko se estremeció. Profe. Eso no es normal. Girafales, sudando frío, murmuró. No digas nada. Solo observa. Al cabo de unas horas, los hombres se marchaban. Y entonces aparecían ellos. Doña Florinda y el chavo. Con guantes de hule y trapos, limpiaban las manchas rojas del suelo, recogían restos en bolsas negras y trapeaban la sangre que chorreaba hasta la acera. El profesor apenas podía respirar. Ver al chavo, ese niño que siempre pedía una torta, restregando con calma un charco oscuro en el suelo, le heló el corazón.
Profe. No puedo verlo más. Sollozó Kiko, cubriéndose los ojos. Tranquilo, Kiko. Necesitamos pruebas. Lo más inquietante fue cuando, al terminar la limpieza, el chavo se acercó a una de las bolsas negras. La abrió un poco, miró dentro. Y su sonrisa apareció. Metió la mano y sacó un trozo de carne cruda, lo olfateó y, con una calma antinatural, lo mordió. Girafales contuvo un grito. Dios mío. En ese instante, doña Florinda volteó hacia la ventana, como si hubiera escuchado algo. Su mirada fue directa, helada, como si supiera que alguien los observaba. Kiko y el profesor se escondieron de golpe. Sus corazones latían tan fuerte que parecía que delatarían su presencia. Cuando volvieron a mirar, las luces estaban apagadas y la fonda cerrada. Como si nada hubiera ocurrido. El amanecer llegó. El vecindario despertó con risas, discusiones y juegos de niños, ajeno al horror que se escondía frente a sus casas. Pero Kiko y Girafales no podían olvidar lo que vieron. El niño, temblando, le susurró al profesor. Profe. Mi mamá. Y el chavo. Están haciendo cosas malas. Muy malas. Lo sé, Kiko. Pero necesitamos estar seguros. Si lo decimos sin pruebas, nadie nos creerá. Ambos sabían que lo que habían visto no era un sueño. Esa fonda era mucho más que un simple lugar para comer. Era un escenario de secretos, sangre y silencio. Y lo peor. El chavo y doña Florinda lo sabían. El profesor Girafales y Kiko no durmieron esa noche. Lo que habían visto dentro de la fonda les carcomía el alma como un veneno lento. Las imágenes se repetían una y otra vez en su mente. La sonrisa siniestra del chavo devorando carne cruda, la calma de doña Florinda mientras limpiaba sangre, y las figuras encapuchadas entrando y saliendo como si la fonda fuera un matadero. El amanecer no trajo alivio. Afuera, los niños corrían y reían como siempre, la Chilindrina jugaba con su muñeca, don Ramón dormía contra la pared, y el señor Barriga llegaba con su hijo Ñoño a cobrar la renta. Todo parecía normal, pero para los que habían visto la verdad, nada lo era ya. Profe. ¿Qué vamos a hacer? Susurró Kiko, apretando con fuerza el brazo del maestro. Debemos vigilar de nuevo. No podemos acusar sin pruebas. Hay que descubrir exactamente qué ocurre ahí dentro. Kiko bajó la cabeza. Sabía que tenía razón, pero la idea de volver a presenciar aquello le revolvía el estómago. Durante el día, Girafales intentó ocultar su nerviosismo. Se presentó como siempre en la vecindad, con un ramo de flores, fingiendo interés en los regaños de doña Florinda hacia don Ramón. Sin embargo, esta vez notó algo que antes había pasado por alto. Los ojos de ella, rodeados de ojeras profundas, brillaban con una intensidad antinatural. Y cada tanto, miraba al chavo de una forma extraña, como de complicidad silenciosa. El niño, por su parte, actuaba normal. Demasiado normal. Corría, reía, pedía comida, pero de vez en cuando, sus miradas se clavaban en el profesor, como si supiera que estaba siendo observado. Al caer la noche, Kiko y Girafales se escondieron otra vez, armados con una linterna y una vieja cámara que el profesor había conseguido. El aire estaba denso, como si presintiera lo que estaba por suceder. A las 12 en punto, la puerta de la fonda volvió a abrirse sola. Las luces parpadearon, y de nuevo comenzaron a llegar figuras encapuchadas. Esta vez traían algo distinto. Jaulas metálicas cubiertas con mantas. El sonido de chillidos ahogados y golpes metálicos llenó el lugar. ¿Qué es eso? Susurró Kiko, con los ojos llenos de lágrimas. Animales. ¿O no? El profesor temblaba, incapaz de convencerse a sí mismo de lo que veía. Los encapuchados dejaron las jaulas sobre el suelo y comenzaron a sacar cuerpos. No eran animales. Eran niños. Niños como el chavo, famélicos, atados de pies y manos, con mordazas en la boca. Algunos lloraban, otros parecían inconscientes. El corazón de Girafales se detuvo por un instante. Sintió que el mundo entero se derrumbaba frente a sus ojos. Doña Florinda entró primero, vestida con un delantal limpio. El chavo la seguía, llevando una cubeta vacía. Ambos se acercaron a los niños, y lo que ocurrió después fue indescriptible. Con una calma escalofriante, Florinda comenzó a revisar a cada uno, como si fueran mercancía. Tocaba sus brazos, revisaba sus bocas, y asentía con frialdad. Este está muy flaco.
No servirá. Este aún respira bien. Guárdenlo para después. El chavo observaba en silencio, hasta que uno de los pequeños lo miró con lágrimas en los ojos. Entonces sonrió, se inclinó y le susurró algo que ni Girafales ni Kiko pudieron escuchar. El niño tembló, como si hubiera escuchado una maldición. Los encapuchados comenzaron su labor. El ruido metálico de cuchillos se mezcló con gritos ahogados. La sangre salpicó las paredes, corrió por el suelo y tiñó los manteles. La fonda, que durante el día servía comida barata, en la noche se transformaba en un matadero humano. Kiko tapó su boca para no gritar, sus lágrimas caían a raudales. Profe, no puedo más. No puedo más. Silencio, Kiko. Si nos descubren, estaremos muertos. El profesor tomó valor y levantó la cámara. Hizo un par de fotografías rápidas, rezando que el sonido del obturador no fuera escuchado. Necesitaban pruebas, aunque con cada disparo sentía que firmaba su sentencia de muerte. De pronto, ocurrió lo peor. El chavo levantó la cabeza y miró directo hacia la ventana donde estaban ocultos. Sus ojos brillaban en la oscuridad, como los de un animal hambriento. Girafales bajó la cámara de golpe, empujando a Kiko hacia atrás. Nos vio. Maldita sea, nos vio. Se quedaron quietos, conteniendo la respiración. Tras unos segundos, escucharon la voz del chavo dentro del local. Doña Florinda. Creo que nos están mirando. El corazón de Kiko casi se detuvo. La voz del niño no sonaba inocente, sonaba fría, calculadora. Como si hubiera estado esperando ese momento. Florinda guardó silencio. Solo se escuchaba el goteo de sangre cayendo en los baldes. Después, respondió con voz baja, tan baja que apenas atravesó la ventana. Déjalos por ahora. Si realmente vieron, no tendrán a dónde ir. El profesor se abrazó el pecho, intentando contener el terror. Kiko lo jalaba, suplicándole. Vámonos, por favor, vámonos. No, Kiko. Si huimos ahora, sospecharán más. Tenemos que esperar. Pero ambos sabían que la calma había terminado. Habían cruzado una línea invisible, y el chavo y doña Florinda lo sabían. Cuando todo terminó, los encapuchados se marcharon como antes, dejando bolsas negras apiladas en la cocina. Florinda y el chavo limpiaron en silencio, con la misma rutina meticulosa. El niño tarareaba una melodía infantil mientras trapeaba la sangre. La misma melodía que cantaba jugando en el patio. Ese contraste era lo más horrible. Ver cómo la inocencia y el horror podían habitar en un mismo rostro. Finalmente, la fonda quedó impecable, como si nada hubiera ocurrido. Doña Florinda apagó las luces, cerró la puerta y se marchó con el chavo. Pero antes de entrar a la vecindad, el niño se detuvo un instante. Giró lentamente la cabeza hacia la ventana donde Girafales y Kiko aún se escondían. Sonrió. Una sonrisa que no pertenecía a un niño. Esa noche, cuando lograron volver a sus casas, ni Kiko ni el profesor pudieron dormir. El silencio de la vecindad se volvió insoportable. Cada crujido parecía un aviso, cada sombra una amenaza. Kiko lloró en silencio, abrazado a su almohada, mientras pensaba. Mi mamá ya no es la misma. El profesor, sentado en la penumbra, solo repetía una y otra vez. Estamos perdidos. Y aunque intentaban convencerse de que aún tenían el control, en el fondo sabían la verdad. El secreto de la fonda los había atrapado, y ya no había escapatoria. El día siguiente amaneció con un cielo grisáceo, como si incluso el sol evitara iluminar a la vecindad. El aire olía a humedad, y los ladridos lejanos de un perro se mezclaban con el sonido del viento golpeando los techos oxidados. El profesor Girafales estaba exhausto. No había podido dormir después de lo visto en la fonda. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba los gritos apagados de los niños, el sonido de cuchillos desgarrando carne y la sonrisa diabólica del chavo. Kiko tampoco estaba mejor. Apenas salió de su casa, lo hizo con el rostro pálido, las manos temblorosas y los ojos rojos de tanto llorar. Lo más terrible era saber que su madre estaba metida en todo aquello. La misma madre que lo protegía, que lo consentía, que le gritaba a don Ramón por cualquier cosa. Esa madre ahora se manchaba de sangre en las noches. Esa mañana, mientras todos desayunaban o fingían normalidad, el profesor observaba con atención. Don Ramón dormía contra la pared, ajeno a todo. La chilindrina jugaba a la comidita con su muñeca.
El señor Barriga discutía con ñoño sobre la renta. Y en medio de todo, ahí estaban ellos. Doña Florinda, de pie en la puerta de su casa, con una sonrisa rígida. El chavo, a su lado, mirando a Kiko y al profesor fijamente, sin pestañear. No era una mirada de niño. Era una advertencia. Profe. Nos están viendo. Susurró Kiko, escondiéndose detrás de él. Cálmate. No muestres miedo. Si sospechan demasiado. Estamos perdidos. El profesor tragó saliva. Estaba acostumbrado a lidiar con problemas escolares, no con secretos macabros que olían a muerte. Durante la tarde, Kiko intentó hablar con su madre, esperando encontrar un resquicio de humanidad. Mamá. ¿Por qué trabajas tanto en la fonda? Ya ni me haces caso. Florinda lo miró con frialdad. Lo hago por ti, tesoro. Para que nunca te falte nada. Su tono era dulce, pero sus ojos estaban vacíos, sin rastro de ternura. Kiko retrocedió un paso, aterrorizado. El chavo apareció entonces, sujetando una escoba. Sonrió y dijo con voz suave. No te preocupes, Kiko. Tu mami siempre sabe lo que hace. El niño se estremeció. Esa voz sonaba a veneno disfrazado de miel. Esa misma noche, el profesor y Kiko se reunieron en secreto en la azotea de la vecindad. Llevaban la cámara con las fotos tomadas la noche anterior. Aunque borrosas, se distinguían las figuras encapuchadas, las bolsas negras y, lo más perturbador, el rostro del chavo manchado de sangre mientras sonreía. Con esto, tal vez podamos ir a la policía, dijo Girafales, aunque su voz temblaba. ¿Y si no nos creen? Preguntó Kiko, mordiéndose las uñas. Tendrán que hacerlo. Es demasiado grave. Pero lo que ninguno de los dos notó fue que no estaban solos. Una sombra se movía en el callejón, silenciosa, acechando cada palabra. Esa noche decidieron no acercarse a la fonda. El miedo era demasiado. Pero a medianoche, Girafales despertó con un ruido extraño en su puerta. Se levantó con cautela, encendió una vela y se acercó. Al abrir, no encontró a nadie. Solo un paquete envuelto en papel viejo, goteando un líquido oscuro. Con las manos temblorosas, lo abrió. Dentro había un trozo de carne sangrante, y sobre él, una nota escrita con tinta roja. El hambre siempre se comparte. El profesor retrocedió horrorizado, dejando caer la vela. Su corazón palpitaba como si fuera a explotar. Al mismo tiempo, Kiko escuchó golpes en la ventana de su cuarto. Se acercó con miedo y, al mirar, casi gritó. Era el chavo, de pie afuera, con su rostro pegado al vidrio, sonriendo. En sus manos sostenía algo que parecía un corazón pequeño, aún palpitante. El niño se cubrió con las sábanas y lloró en silencio, rogando que todo fuera un sueño. Al día siguiente, ambos estaban al borde del colapso. Intentaron disimular, pero el chavo no dejaba de mirarlos. En el patio, mientras jugaba con la chilindrina, canturreaba en voz baja. El profesor y Kiko nos vieron. Pero ellos no dirán nada. Porque si lo dicen, no verán otro amanecer. El profesor se puso pálido. Nadie más parecía notar esas palabras, como si solo ellos pudieran escucharlas. Decidieron tomar una decisión extrema. Entrar a la fonda durante el día y buscar pruebas definitivas. Aprovecharon una tarde en que Florinda había salido al mercado y el chavo jugaba en el barril. Se escabulleron hasta el local, con el corazón en la garganta. El interior olía a cloro, demasiado cloro, como si hubieran intentado borrar el hedor de la sangre. Todo parecía limpio. Demasiado limpio. Sin embargo, al mover una de las mesas, encontraron algo. Una trampilla en el suelo, cubierta por una alfombra gastada. El profesor la abrió con esfuerzo, y un aire frío, húmedo y nauseabundo salió desde abajo. Una escalera descendía hacia la oscuridad. Profe. No quiero bajar. Balbuceó Kiko, temblando. Tenemos que hacerlo. Es ahora o nunca. Con una linterna en mano, comenzaron a descender. Cada peldaño crujía, y el olor se volvía más insoportable, mezcla de podredumbre y hierro oxidado. Al llegar al fondo, lo vieron. Un sótano enorme, con paredes de ladrillo húmedo. En el centro, varias mesas metálicas cubiertas de manchas oscuras. Alrededor, jaulas vacías, cadenas oxidadas y restos de huesos apilados en un rincón. Kiko vomitó de inmediato, cayendo de rodillas.
El profesor apenas podía sostener la linterna, que iluminaba figuras indescriptibles en las paredes. Dibujos hechos con sangre, retratos grotescos de la vecindad, y en medio de todos, un mural que mostraba al chavo y a doña Florinda, sonrientes, rodeados de cadáveres. El horror era absoluto. Entonces, escucharon pasos arriba. La trampilla se cerró de golpe. Quedaron atrapados en la oscuridad. Una risa infantil, lejana pero clara, resonó en el sótano. Ya los encontramos. El aire en el sótano era irrespirable. El olor a sangre seca y carne en descomposición era tan denso que parecía pegarse en la piel. Kiko lloraba sin control, tapándose la nariz con las mangas de su camisa, mientras el profesor Girafales sostenía la linterna con manos temblorosas. Arriba, los pasos se alejaban lentamente, pero la risa del chavo se quedó flotando en el aire, rebotando contra las paredes de ladrillo húmedo. «Profe. Nos van a matar», gimió Kiko, abrazándose las rodillas. «Cálmate. Tenemos que encontrar una salida. No podemos quedarnos aquí esperando». Pero en el fondo, Girafales sabía que estaban atrapados. La trampilla se había cerrado con un golpe seco, y no había forma de abrirla desde abajo. La linterna apenas iluminaba lo necesario, pero lo que mostraba era suficiente para provocar pesadillas. Las mesas metálicas estaban oxidadas, cubiertas de huellas de cortes y manchas que nunca habían sido limpiadas del todo. En los rincones, montones de huesos humanos se mezclaban con trapos ensangrentados. Más adelante, un barril enorme rezumaba un líquido espeso y oscuro. El profesor se acercó, y al levantar la tapa, casi dejó caer la linterna. Dentro había restos humanos flotando, desfigurados, como si hubieran sido arrojados allí sin cuidado. Brazos, torsos, cabezas medio deshechas. Kiko gritó y se alejó corriendo hacia otro rincón. Allí tropezó con una caja de madera. Al abrirla, descubrió juguetes viejos. Pelotas, muñecas, carritos. Todos manchados de sangre seca. Eran pertenencias de los niños que habían sido traídos allí. El pequeño comenzó a sollozar aún más fuerte. «Mamá. Mamá. ¿Qué hiciste?». De repente, una voz resonó desde las paredes, como si hablara a través de altavoces ocultos. Era la de doña Florinda, pero distorsionada, grave, como salida de una pesadilla. «¿No les dije que no se metieran donde no les llaman?». El eco retumbó en el sótano, haciendo que Kiko y el profesor se encogieran de miedo. «Ahora ya lo saben todo. ¿Qué creen que pasará con ustedes?», continuó la voz, cada vez más burlona. El profesor apretó los dientes y gritó hacia arriba. «Están enfermos. Esto es monstruoso. La policía sabrá de esto». Un silencio breve. Luego, la risa infantil del chavo, amplificada hasta lo insoportable. «¿Y quién les va a creer, profesor? Nadie escucha a un tonto grandote ni a un niño chillón». La linterna parpadeó y por un instante la oscuridad lo cubrió todo. Cuando volvió a encenderse, notaron que algo había cambiado. Las jaulas vacías ya no estaban vacías. Dentro de ellas, figuras pequeñas se movían lentamente, como sombras. Ojos brillaban en la penumbra, decenas de pares, observándolos en silencio. Kiko retrocedió aterrado, tropezando con el profesor. No estaban ahí. «Profe, no estaban ahí». Los ojos dentro de las jaulas parpadearon, y un murmullo gutural comenzó a llenar el lugar. No eran humanos. O si lo eran, ya no lo parecían. Sus cuerpos estaban deformados, sus rostros mutilados, como experimentos fallidos. Ellos también tenían hambre. Susurró la voz del chavo desde algún rincón invisible. Girafales, desesperado, buscó una salida. Al fondo del sótano vio una puerta de hierro oxidada. La empujó con todas sus fuerzas hasta que cedió, revelando un pasillo estrecho que descendía aún más. «Por aquí, Kiko, rápido». El niño corrió tras él, mientras detrás las criaturas en las jaulas comenzaban a agitarse, golpeando los barrotes con fuerza. El pasillo olía aún peor. Un hedor agrio, como a cuerpos putrefactos olvidados durante semanas. La linterna apenas lograba iluminar la siguiente sala, pero lo que mostró fue aún más atroz que el sótano. Era un cuarto enorme, con paredes cubiertas de fotografías clavadas con cuchillos. Eran imágenes de todos en la vecindad. Don Ramón, la Chilindrina, la bruja del 71, Ñoño, el señor Barriga. Cada uno con su rostro tachado con tinta roja.
En el centro de la habitación había un altar improvisado. Sobre él, un muñeco hecho de carne y huesos, cosido torpemente, con la cara del chavo dibujada en la frente. A su lado, otro muñeco más pequeño, con un vestido que imitaba el de Florinda. Kiko se quedó paralizado, sin poder respirar. Profe. Eso es. Un altar. Nos están mostrando su culto enfermo. De pronto, la puerta se cerró de golpe detrás de ellos. La linterna parpadeó de nuevo, y cuando volvió la luz, los muñecos del altar habían cambiado. Ahora tenían el rostro del profesor y de Kiko, dibujado con sangre fresca. El profesor dio un paso atrás, horrorizado. Nos están cazando. La risa del chavo volvió a sonar, esta vez justo detrás de ellos, aunque al voltear no había nadie. No se preocupen. Pronto formarán parte del menú. La linterna se apagó definitivamente, y la oscuridad absoluta los envolvió. Kiko comenzó a gritar, mientras el profesor intentaba encenderla sin éxito. En medio de la negrura, se escucharon pasos pequeños, descalzos, acercándose lentamente desde todas direcciones. El sonido de uñas arañando las paredes llenó el pasillo, acompañado de susurros incomprensibles. Profe. Vienen por nosotros. Gritó Kiko, abrazándose a él. Girafales intentó mantener la calma, pero la voz del chavo volvió a sonar, ahora clara, justo al oído de ambos. ¿Tienen hambre? Porque yo sí. El sótano estaba sumido en una oscuridad espesa. La linterna había muerto, y la única luz provenía de velas encendidas que, sin que ellos las hubieran visto antes, comenzaron a iluminarse solas en los rincones de la sala. La flama temblaba, proyectando sombras distorsionadas que parecían bailar con vida propia. En cada pared, los retratos tachados de los vecinos parecían mirarlos con reproche, como si todos hubieran sido testigos de su destino inevitable. Kiko no paraba de llorar. Profe. No quiero morir aquí. No quiero. Tranquilo, hijo. Vamos a salir. Lo prometo. Dijo Girafales, aunque su voz estaba rota y sin convicción. Entonces, un chirrido metálico retumbó en la sala. Una de las paredes comenzó a moverse lentamente, revelando un pasadizo oculto. De allí surgió un olor insoportable. La mezcla de sangre fresca y carne podrida. Y en la entrada, aparecieron ellos. Doña Florinda, vestida con su delantal blanco, ahora manchado de rojo como si lo hubiera teñido en sangre. Su rostro no mostraba el cansancio habitual, sino una calma aterradora, casi maternal. A su lado, el chavo. Pero ya no era el niño torpe y hambriento que todos conocían. Sus ojos brillaban con un fulgor inhumano, sus manos estaban cubiertas de rojo, y sonreía con una malicia que helaba los huesos. Profe. Kiko. Dijo Florinda con una dulzura escalofriante. ¿Por qué tuvieron que meterse donde no debían? El profesor dio un paso adelante, interponiéndose entre ella y Kiko. Esto es inhumano. No permitiremos que sigan con esta monstruosidad. El chavo rió suavemente, como un eco infantil. Pero si ustedes no tienen opción. Todos tenemos hambre, profesor. ¿Acaso usted no siente cómo le rugen las tripas? Girafales sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Y lo más terrible fue que, en el silencio de ese sótano, su estómago sonó con un gruñido débil, como si el hambre de aquel lugar lo hubiera contaminado. De repente, las jaulas comenzaron a abrirse una por una. Las criaturas deformes salieron arrastrándose, con movimientos torpes pero veloces. Algunos no tenían brazos, otros caminaban con las costillas expuestas, otros eran apenas sombras humanas cubiertas de vendas. Comenzaron a rodear al profesor y a Kiko, cerrando el círculo lentamente. No. Aléjense. Aléjense. Gritó Girafales, lanzando piedras y palos que no servían de nada. Kiko chillaba desesperado, aferrándose a la pierna del maestro. Mamá, por favor, no. Soy tu hijo. Doña Florinda lo miró con ternura. Precisamente por eso, tesoro. Esto también es por ti. En ese instante, las velas se apagaron de golpe, y el sótano quedó otra vez en tinieblas. Los gritos de Kiko se mezclaron con los gruñidos de las criaturas, el sonido de cadenas arrastrándose y risas del chavo, que parecían venir de todos lados al mismo tiempo. La linterna del profesor titiló una última vez, y en ese breve destello alcanzó a ver la escena.
Florinda sosteniendo un cuchillo de carnicero, avanzando lentamente hacia ellos, mientras el chavo mordía un trozo de carne aún sangrante como si fuera un dulce. Hoy cenaremos juntos. Como una verdadera familia. Susurró ella. En un arranque de desesperación, Girafales tomó a Kiko en brazos y corrió hacia el pasillo. Los gruñidos y risas lo perseguían, los pasos pequeños resonaban detrás de él, siempre demasiado cerca. La sangre en el suelo hacía resbalar sus pies, y el aire estaba tan cargado que apenas podía respirar. La puerta al final del pasillo estaba cerrada con cadenas. Girafales golpeó y golpeó, hasta que sus manos sangraron, mientras Kiko sollozaba en su hombro. Profe, nos van a atrapar. Nos van a comer. De pronto, una luz roja comenzó a iluminar el corredor desde atrás. Era la fonda. Había sido transformada en algo más. Un comedor infernal. Las mesas estaban servidas con platos de carne cruda, copas llenas de un líquido oscuro, y en cada asiento había muñecos de trapo con las caras de los vecinos cosidas torpemente. En la cabecera de la mesa, 2 sillas vacías. Una para Girafales. Otra para Kiko. El chavo apareció frente a ellos, bloqueando el camino. Su sonrisa era más grande que nunca, mostrando dientes manchados de rojo. ¿A dónde van? La cena ya está lista. Girafales retrocedió, tropezando con Kiko. Pero detrás de ellos, doña Florinda cerró el paso con el cuchillo en alto. No sean maleducados. Los invitados nunca se van antes de probar bocado. El profesor sabía que no había escapatoria. Miró a Kiko, que lloraba desconsolado, y tomó una decisión desesperada. Con un grito de furia, empujó al niño hacia un rincón y se lanzó contra Florinda, intentando arrebatarle el cuchillo. El choque fue brutal. La hoja brilló en la penumbra, cortando el aire, mientras la risa del chavo llenaba todo el sótano como un eco interminable. Y en medio de esa lucha, una verdad se volvió clara. No estaban luchando solo contra una mujer y un niño. Estaban enfrentándose a algo mucho más antiguo, más oscuro. Un hambre que no podía saciarse jamás. El último destello de la linterna mostró a Girafales en el suelo, sangrando, mientras Kiko gritaba su nombre. El chavo se acercó lentamente, con los ojos encendidos y las manos ensangrentadas, susurrando al oído del profesor. No se preocupe, profe. Nosotros lo vamos a cuidar. El grito de Kiko retumbó en el sótano, desgarrando el silencio. El profesor Girafales yacía en el suelo, con la camisa empapada en sangre. Su respiración era entrecortada, y cada jadeo sonaba como si la vida se le escapara. Doña Florinda, de pie sobre él, sostenía el cuchillo goteando rojo. El chavo, en cuclillas, lo miraba con una sonrisa infantil. Ya no sufra, profe. Susurró el niño, con una ternura retorcida. En el cielo le van a dar muchas tortas. Kiko se abalanzó hacia su madre, llorando desesperado. Mamá, no. Déjalo. Él no nos hizo nada. Florinda lo miró con esa calma helada que ya no tenía nada de materna. Todo esto, tesoro, es por ti. Para que nunca tengas hambre. Para que siempre tengas lo que quieras. Yo no quiero esto. Yo solo quiero a mi mamá de antes. Gritó Kiko, entre sollozos. El silencio fue interrumpido por un sonido inesperado. Golpes en la trampilla del sótano. Voces confusas comenzaron a llamar. Era la Chilindrina, Don Ramón, el señor Barriga, Ñoño y la bruja del 71. Habían escuchado los gritos. Habían visto a Florinda y al chavo entrar y cerrar el local por fuera. Profe. Kiko. ¿Están ahí? Gritaba la Chilindrina. Abran esta cosa o la tiramos abajo. Añadió Don Ramón. El rostro de Florinda se endureció. El secreto estaba a punto de revelarse. Con rapidez, el chavo corrió hacia Kiko y lo tomó del brazo. Si hablas, Kiko, todos van a pensar que tú también ayudabas. Mejor quédate calladito. El niño se estremeció, pero la puerta cedió antes de que pudiera responder. Con un estruendo, la trampilla se abrió, y la luz de afuera iluminó el sótano. La escena dejó a todos paralizados. El profesor tirado en el suelo, sangrando. Kiko llorando en un rincón. Y doña Florinda con el cuchillo en mano, cubierta de manchas rojas. El chavo, manchado de pies a cabeza, sonriendo en la penumbra. Un silencio absoluto cayó sobre la vecindad. ¿Pero qué demonios?, murmuró Don Ramón, retrocediendo horrorizado.
Ñoño abrazó a su padre, llorando de miedo. La bruja del 71 se persignó, tartamudeando palabras incomprensibles. Florinda levantó la cabeza, mirándolos a todos. Ya no intentaba ocultar nada. Lo hice por dinero. Dijo con voz firme, casi orgullosa. ¿Creen que es fácil mantener una casa, criar un hijo sola, soportar esta vecindad miserable? El dinero de la fonda nos daba lo que nadie más nos daría. El chavo, a su lado, agregó con esa sonrisa monstruosa. Y yo lo hice por hambre. Siempre tuve hambre. Nadie me daba de comer. Pero aquí nunca faltaba nada. La confesión fue un golpe brutal para todos. La inocencia se había podrido frente a sus ojos. Don Ramón, temblando de furia, tomó una barra de hierro del suelo. Ustedes son unos monstruos. No los voy a dejar seguir. Florinda soltó un grito de furia y se lanzó contra él con el cuchillo. El caos estalló en el sótano. La bruja del 71 y la chilindrina intentaron sacar a Kiko, mientras el señor Barriga cargaba al profesor casi inconsciente. El chavo corría entre las sombras, lanzando carcajadas, arañando y mordiendo como un animal rabioso. Su fuerza no parecía humana. Cada golpe suyo dejaba marcas profundas en la piel. Atrápenlos. No deben salir. Rugió Florinda. La pelea fue brutal. Don Ramón esquivaba cuchilladas como podía, golpeando con la barra. La bruja del 71, entre lágrimas, gritaba oraciones mientras jalaba a Ñoño y a la chilindrina hacia la salida. Kiko, en shock, solo repetía una y otra vez. Mamá. Mamá, por favor, para. El enfrentamiento culminó cuando Don Ramón logró golpear el brazo de Florinda, haciendo que soltara el cuchillo. La vecindad entera, unida por primera vez, se abalanzó sobre ella y el chavo. Entre gritos, golpes y llantos, lograron reducirlos. El sótano quedó cubierto de sangre, gritos y sollozos. Cuando todo terminó, Florinda y el chavo fueron arrinconados contra la pared, jadeando, derrotados. Aún así, sus miradas no mostraban arrepentimiento, sino un vacío aterrador. Nunca lo entenderán. Susurró ella. Siempre hay hambre. Siempre. Rió el chavo, con su voz quebrada, mientras escupía sangre. El silencio volvió al lugar, solo interrumpido por el llanto de los niños. El profesor fue llevado de emergencia, apenas con vida. Kiko no volvió a hablar durante semanas, traumatizado por lo que había visto. Y la vecindad, antes llena de juegos y regaños, quedó marcada para siempre por aquel secreto. El local de la fonda fue clausurado. Nadie volvió a entrar. Pero quienes pasaban por ahí juraban escuchar, en las madrugadas, la risa lejana del chavo y la voz de Florinda susurrando desde las paredes. ¿Tienes hambre? Y así terminó todo. O al menos, eso quisieron creer. Porque el hambre, como dijo el chavo, nunca desaparece. Solo espera en silencio. Buscando su próxima víctima. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.